Señor, te damos las gracias por este día, Señor, que nos permites terminarlo, Señor. Gracias sobre todo por el privilegio que tenemos de reunirnos y estudiar tu santa palabra, Señor. Agradezco por los que están conectados, Padre, y queremos pasar cerca de ti, aprender de tu palabra, Señor. Tu palabra con enseñanza, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para estar atentos a lo que esta noche tú nos quieres enseñar a través de tu Espíritu, Señor, y te pedimos por Armandito que va a guiar esta noche, Señor, y que le recuerdes todo lo que ha estudiado, Señor, y sobre todo danos un corazón humilde y enseñable delante de ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, pidiéndote que pues pronto se conecten los que se han de conectar, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiendo tu bendición. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Adelante, Armandito. Gracias, gracias. Esperemos que se vayan conectando Así es. nuestros hermanos. Pues hoy vamos a ver el capítulo 21, ya el penúltimo capítulo de Primera de Reyes. Ya de que 8 días terminamos el libro. Bueno, empezamos con el primer versículo. En nombre sea de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Empieza la lectura con la palabra pasadas estas cosas. Después, esto quiere decir que fue después de las guerras eh, con Ben-Hadad, las guerras con Siria, hubo un tiempo de paz, hubo un receso en el cual eh, pues el rey Acab de Samaria, al parecer tenía, bueno, tenía una viña junto a su vecino, se llama Nabot, era un vecino cercano a Acab de Jezreel. Parece que ambos eran dueños de propiedades colindantes. Bueno, en el segundo versículo nos dice que Acab habló con Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Esto se refiere aquí en Jezreel. Y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o mejor si te pareciere, te pagaré con su valor en dinero. Tal parece que aquí surge una pregunta que después la vamos a hacer. Nabot, bueno, Nabot ya vimos que era. Acá le ofreció a Nabot comprar su viña porque era un buen terreno para plantar un huerto de legumbres, como dice aquí. Acá ofreció pagarle con otra viña mejor o mejor aún con dinero en efectivo. Nabot podía escoger, pero aquí surge la pregunta, ¿Acab, rey de Israel, conocía o desconocía las leyes de la ley de Moisés? Porque mm, sabemos que cuando una heredad o cuando la tierra de acuerdo con Levítico 16, nos dice que no se podía vender o, o hacer alguna transacción con la heredad, si, siempre y cuando no estuviera, no hubiera una necesidad, ¿no? Pero si era muy necesario, pues sí se la podía hacer, pero se podía rescatar o si había una otra persona que podía rescatar esa heredad, pagar la cantidad que en la que se había vendido, se podía recuperar, o de lo contrario, se podía recuperar hasta el año del jubileo. Sí, La pregunta es si el rey conocía o desconocía la ley de Dios. ¿Ustedes qué piensan, mis hermanos? Pues que sí la conocía de cierta manera, nada más que él tomaba lo que le convenía, ¿no? O sea, él decía, esto me conviene y esto lo aplico, y lo otro, pues, no lo aplico. Entonces, yo creo que de cierta manera él sí conocía la ley, ¿no? No sé. Muy bien. Sí, porque, bueno, no era tan tirano el rey porque, de acuerdo con los reyes del cercano Medio Oriente, pues esos reyes sí eran tan tiranos que lo que se les ofrecía, lo agarraban, Ah, como el papá de Jezabel, ¿no? como el Él lo papá de Jezabel, agarró. exactamente, ahorita Ah, lo vamos a ver, exactamente, eh, bueno, sí, entonces quedamos en que sí conocía las leyes, pero pues él trataba, pues
se sentía, ahora sí que era rey. Bueno, vemos entonces el versículo 3. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Qué quiere decir con esto? Que, déjame checar aquí, ponerle una marquita, porque eso luego me voy perdiendo. No, lo que menciona Nabot no es una deslealtad al rey, sino una lealtad a Dios, porque como comentábamos, Dios les dio la tierra de Canaán. La tierra era de Dios y Dios se las entregó a los israelitas, siempre y cuando, eh, pues los israelitas eran una especie de arrendatarios, los cuales no podían vender, como habíamos dicho hace rato, no podían vender las propiedades, a menos que hubiera alguna una necesidad. Y eso, pues, eh, se podía rescatar hasta el año del jubileo o la podía rescatar algún otro pariente pagando la cantidad. Pero tal parece que Nabot, pues conocía muy bien la ley de Dios y le temía, además le temía a Jehová, que le contestó con esa manera a Acab. Dijo, pues pensando en que si vendía la heredad, vendía la tierra a la corona, al rey de Israel, sabía que no le iba a poder recuperar ni siquiera en el año del jubileo. ¿Por qué? Porque era Acab iba sobre la viña, pero a perpetuidad. Entonces, pues vemos que eh, no le contestó de mala gana Nabot, sino que de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, en el versículo 4 dice, y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Aquí vemos cómo se comporta Acab como un niño malcriado, porque pues enojado, se enojó porque Nabot le negó la propiedad. Eh, bueno, dice aquí que eh, descontento, acá regresa a su casa y no come, trató de llamar la atención, ¿no? Pero es raro aquí con una persona como acá, teniendo toda la mano, todos los deleites de Canaán, aquella buena tierra que manaba leche y miel, las riquezas del reino, los placeres de la corte, el honor y el poder del trono, y aún así todo le parece nada sin la viña de Nabot. Pero bueno, ahora vamos a ver eh, cómo aparece aquí Jezreel. Un comentario que dice aquí, nada bueno puede esperarse tan pronto como entra en escena Jezreel, incluso le llama aquella maldita. Y esto aparece aquí en Segunda de Reyes, 9:34, y lo leí, y precisamente sí se expresan de esa manera, diciéndole aquella maldita, Jehú, pero eso lo vamos a ver ya en Segunda de Reyes, en el capítulo 9. Y nada más que Este, dijiste Jezreel y es Jezabel. Jezabel, Sí. perdón, Jezabel. Jezreel es Gracias, gracias. para que veas que estoy atento. Muy, muy bien. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que me sacaste de mi error. Gracias. Bueno, entonces, en el versículo 5 vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con la voz de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si sin más, o si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Aquí vemos una especie de cambio de palabras. Eh, Nabot le había dicho que no le podía vender la heredad de sus padres de acuerdo con la ley de Dios, pero acá cambia las palabras por esa que le dice, yo no te daré mi viña. ¿Y qué le responde? ¿Qué le responde su mujer? Y su mujer Jezabel le dijo en el versículo 7, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot
de Jezreel. ¿Qué tan segura estaba Jezabel de poder intervenir en los asuntos del rey? Que le dijo, pues, ella estaba acostumbrada, de acuerdo como se ven aquí, eh, estaba acostumbrada porque de acuerdo con las leyes del medio cercano al Medio Oriente, les comento, los reyes podían obtener lo que ellos deseaban y sin que el súbdito se le negaran, y da a entender que eh, bueno, dice, ella se había creado en una cultura donde no se respetaban los derechos de los individuos, como era la costumbre en Israel. En Israel, por lo menos, a pesar de que no era tan tirano acá, todavía se respetaban un poco los derechos del ser humano. A ella le parecía increíble que acá no arrebatara lo que deseaba. Esa era la manera en que un rey debía actuar, de acuerdo a la forma de pensar de Jezabel. Pero le dice, pues tú no te preocupes, yo me encargo del asunto, déjamelo en mis manos y verás que pronto tendrás la viña, pronto tendrás lo que deseas. Y vemos la mala intención que tenía Jezabel, porque pudo haber, vamos a ver que manda escribe unas cartas y se las manda a los ancianos de Jezreel, pero pudo haberlas mandado diciendo que, pues que Nabot no era el dueño de esas tierras, y poniendo a dos testigos falsos, como se acostumbraba, ¿no? De acuerdo a la ley, tenían que haber dos testigos, pero ella los iba a poner como testigos falsos para quitarle la tierra, pero no se conforma con eso, sino que quiere la muerte de Nabot. Y por eso qué tremenda es esta mujer. En el versículo 8 dice, entonces, perdón, ¿algún comentario acerca de esto hasta ahorita? ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, yo pienso que acá sí era tan perverso como se ve y como dice la Biblia, porque eh, permitió que esto pasara, ¿no? O sea, más bien las leyes eran las que eran, pues eran buenas las leyes de Israel en ese tiempo, ¿no? Porque hacían que la gente no abusara. Pero realmente Acab sí era tan perverso como lo manejan porque él Sí. permitió que Jezabel hiciera esta maldad tan grande, ¿no? Para cumplir sus deseos. Entonces, Acab era de lo peor, bueno, en mi punto de vista, ¿no? No, sí, tienes razón. Eran las Y ya leyes las buenas, él era el malo. Isabel ya lo había inducido incluso pues a la idolatría, Sí. a adorar a Baal. ¿Qué más podía esperarse de acá? Pues ya estaba hundido en la perversidad, Y en la este idolatría. Nabot estaba cumpliendo con las leyes porque las conocía perfectamente. Sí, Él sí, sí. sabía que la tierra era de Jehová, le pertenecía a Dios, únicamente ellos la usaban temporalmente, ¿no? Tal parece que los súbditos llevaban mejor las leyes a cabo las leyes de Dios que que el rey. ¿Verdad? Además, miren, yo veo como Nabot era una persona íntegra, temerosa de Dios. Sí, Acab era malo, pero Jezabel era malísima. Entonces, es lógico que al lado de Jezabel, pues Nabot no parecía tan malo, porque claro, Ajá, era peor, acá. porque Jezabel era malísima, la malísima, Sí. la conozco como la mujer más mala que aparece en la Biblia, Jezabel. Y ahí está hablando de la importancia que con quién se casó acá, está pagando las consecuencias. Ahora sí que la que reinaba era Jezabel, era la que mangoneaba al otro pobre. Sí, exactamente, Adelante. exactamente. Había, ya ya llevaban todas las costumbres de la ciudad de Tiro, las estaban aplicando en Israel. Paganos. Bueno, entonces dice en el versículo 8,
Entonces ella, aquí se refiere a Jezabel, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con sus anillos y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la tierra de Nabot, que se refiere a Jezreel, la tierra de Jezreel. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Pues sí que era una maldita, ¿eh? Con perdón de la palabra, pero qué tremenda mujer. Eh, pero así le fue también. Rápido Así. encontró la solución Jezabel. Sí, 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 exactamente. Ella Déjeme checar acá. no le importó la familia de Nabot, ni Nabot, nada le importó. Ella lo que quería era la viña para acá. O sea que pues, era malvada. Sí, 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 tremenda, es tremenda. Vamos a ver aquí, Bueno, y dice, tenía de dónde heredar, ¿no? Porque tenía de dónde heredar esta Isabel, porque su papá, pues, cómo era, ¿no? Entonces, era cananita, entonces imagínate. sí, 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 Ahora, tenía todas las costumbres. Estábamos comentando que habían aplicado todas las costumbres que llevaban en la ciudad de Tiro, de acuerdo con su padre, el rey. Eh, es como tú dices, cananeo, eh, pues a la ciudad de Israel, a la ciudad de Samaria, más bien, donde era la capital de Israel. Y como decía Juan Carlos, Jezabel era la que mangoneaba, la que mandaba, la que mangoneaba a Acab y era la que mandaba en Israel. Vemos entonces que en estos versículos dice que nunca se dieron órdenes tan perversas por rey alguno como las que dio Jezabel a los magistrados de Jezreel. Toma el anillo, toma el sello privado del rey, dice, y hace uso del nombre del rey con lo que les manda por principio de lealtad a la corona dar muerte a Nabot. Seguramente que ella consideraba que los ancianos de Israel como hombres sin honor ni vergüenza al esperar que obedeciesen tales órdenes. Es más, dice aquí, había de hacerse bajo pretexto religioso, porque les propone proclamar ayuno, como si dijese, hacer como si hubiese entre vosotros algún gran ofensor, sin descubrir cuya causa Dios está enojado con vuestra ciudad, y hacer que las sospechas caigan sobre Nabot, probablemente porque no se reúne con sus vecinos en el culto. Decía, había de hacerse igualmente bajo pretexto de justicia y con todas las formalidades de un proceso legal. El crimen del que le han de acusar es que ha maldecido a Dios y al rey. Esto es una blasfemia doble. Aunque la ley de Moisés, la ley de Dios, no menciona ningún castigo sobre la blasfemia de él, porque todavía no había reyes en aquel entonces. Estaba checando y ahorita le vamos a ver aquí en Levítico 24:16. En Levítico 24:16 dice, el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemara el nombre, que muera. Pero no menciona nada acerca del rey, pero Jezabel, pues dijo, bueno, que sea una blasfemia doble, ¿no? A ver si pega. Y pues sí, tal parece que los ancianos de Jezreel temían más a Jezabel que a Dios, porque se comportaron de una forma en las cuales obedecieron mal las órdenes de Jezabel sin tomar en cuenta la ley mosaica, que hicieron un juicio injusto y terminó Nabot apedreado junto con sus hijos. Es lo que vamos a ver ahorita. En el versículo 11, y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme al escrito de las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a la voz delante del pueblo. Versículo 13, vinieron entonces los hombres perversos
y se sentaron delante de él, cuyos hombres perversos testiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Qué triste juicio para Nabot, injusto, diría yo. Y como les comentaba, tal parece que los ancianos le temían más a Jezabel que a la ley de Dios, porque pues obedecieron, obedecieron y llevaron a cabo de acuerdo conforme se les había ordenado. Se nunca vieron tan perversas las obedecidas estas órdenes de los magistrados de Jezreel, pues hicieron como Jezabel mandó conforme al escrito en las cartas que ella les había enviado, sin poner objeción alguna ni encontrar dificultad en la ejecución de tal villanía. Así que mataron a pedradas a Nabot, y por lo que vemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 9, mataron también a sus hijos, ya fuese con él o después de él. Me atreví a ver esta parte de Segunda de Reyes en el capítulo 9, y efectivamente dice que mataron a pedradas a Nabot y a sus hijos para que no quedara nadie, ni no quedara ningún heredero quien reclamara las tierras. Bueno, ¿hay algún comentario? ¿Alguien que quiera comentar acerca de esto? Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí, Ah, pues que vemos aquí que definitivamente Jezabel, bueno, que Acab se dejaba dominar por Jezabel porque tenían el mismo corazón. O sea, yo pienso que realmente Acab pensaba las cosas y Jezabel las ejecutaba, ¿no? Porque tenían el mismo corazón, nada más que él se lavaba las manos echando por delante a Jezabel para que las ejecutara. Una vez que las hiciera, la mala de la película era Jezabel, ¿no? Y acá, pues nada más era el Superman, como decía Japo la otra vez. sí, Pero realmente no, realmente vemos que aquí el corazón de Acab era perverso, era malo. Entonces vemos que definitivamente aquí esta injusticia, como dices, porque fue una injusticia en contra de Nabot, un hombre íntegro que seguía las leyes de Jehová, ¿no? Y que tenía su viña, o sea, era el producto de su trabajo y de eso vivía probablemente. Vemos como nada más porque una persona dice que blasfemó, por eso es que contrataron dos testigos falsos, por eso los dicen testigos que es falsos. perversos, ¿no? Porque eran Sí, falsos. Realmente ellos únicamente se prestaron a lo que Jezabel les decía, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible que los ancianos que supuestamente conocen la ley de Dios y que la llevan a cabo, la ejecutan, permitieran esta situación, ¿no? O sea, que creyeran más en estos dos individuos que eran falsos que en el propio Nabot, que había dado un testimonio de vida pues íntegro, ¿no? Entonces vemos que pues sí que se cometió una injusticia muy grande, ¿no? En este caso, pero pues también vemos por qué pasan las cosas. Dios permite las cosas que pasan por alguna situación, entonces yo creo más adelante vamos a ver por qué pasó esto, ¿no? sí, como comentábamos hace rato, tal parece que los ancianos le temían más a Jezabel porque conocían la clase de persona que era y no tomaron en cuenta la ley de Dios, sino que obedecieron las órdenes al pie de la letra hasta darle muerte a Nabot, y no conforme con eso a sus hijos también. Sí, fue una injusticia. Permítame leer esta parte de aquí que dice: parémonos unos momentos para asombrarnos de la perversidad de los impíos y del poder de Satanás en los hijos de desobediencia, para lamentar un caso tan flagrante opresión de la inocencia, para encomendar a Dios el cuidado de nuestras vidas y de nuestras pertenencias, porque la inocencia misma no siempre será garantía de seguridad, para regocijarnos en la creencia del juicio venidero,
y en el que jueces tan injustos como los de este caso tendrán que rendir cuentas. Bueno, pues sigamos aquí en esto. Dice, después enviaron, versículo 14, después enviaron a decir a Jezabel, o Jezabel, sí, me gustó la primera de cómo lo se pronuncia. Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Después de que llevaron a cabo todo esto, le mandaron la noticia a Jezabel. Y dice aquí, quitando de medio a Nabot, acá va a tomar posesión de la viña. Los ancianos de Israel enviaron recado a Jezabel, seguros de que le enviaban buenas noticias y despreocupados del crimen perpetuado. Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Jezabel, satisfecha de lo bien que había salido su plan, se lo comunica a Acab. En el versículo dice, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, el rey de Israel, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y en el 16 dice de una vez, y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Pues sí que era perverso también Acab, porque cuando se enteró de que Nabot había muerto, en lugar de pues preguntarse el por qué de esa manera se iba a tomar posesión de la viña, no, pues al contrario, se alegró y como niño chiquito fue como si fuera con un juguete nuevo. Dice aquí que los ancianos, eh, que sabe satisfecha de lo que había salido bien su plan, se lo comunica a Acab y dice, Nabot no vive, sino que ha muerto. Por lo tanto, levántate y toma la viña. Podría haber tomado posesión de ella por medio de uno de sus oficiales, pero estaba tan contento de haberse hecho con ella que hizo el viaje a Jezreel. Sabemos que ellos estaban en Samaria, en la capital de Israel. Dice, hace el viaje a Jezreel para posesionarse de ella personalmente. Y parece que fue allá con la mayor solemnidad, como si hubiese conseguido alguna gran victoria militar. Pues que mucho tiempo después, Jehú recuerda que él y Bidkar iban en la comitiva con Acab en aquella ocasión. También la vamos a ver en Segunda de Reyes. Y vi una parte de Segunda de Reyes que cuando muere Jezabel, que la avienta por la ventana y la atropella el carro de Jehú, y la mandan ahí en las mismas viñas de Nabot, ahí aparece muerta, bueno, toda la sangre embarrada de Jezabel, y le recuerda a Jehú, le dice a Abdicar, ¿te acuerdas cuando veníamos? ¿Te acuerdas de la profecía que hizo Jehová, que Acab iba a morir aquí y que Jezabel también? Bueno, pues ahí se va a cumplir. Eso lo vamos a ver en Segunda de Reyes. En el 17, entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, tú mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Qué sentencia tan fuerte. Y vamos a ver el porqué de la sentencia y por qué se la merecía Acab. Eh, hasta ahora Dios ha guardado silencio, pero ahora es reprendido por Acab. Vamos a ver que primero. Sí,
antes de que te acuestes, hija, le mandas un mensaje a tu hermana a ver si ya llegó. Ay, cómo mira qué llegó. bueno, ya se conectó. Ya se conectaron. Dice la voz, bueno, el caso es que el Señor, una vez más, toman en cuenta, va a aparecer Elías en escena y es quien va a llevar la sentencia a Acab. Y le va a decir que, pues él es responsable de la muerte de Nabot. Dice aquí, una vez más, Dios escogió a Elías para llevar el mensaje de castigo a Acab, quien se encontraba en la villa de Nabot. Dios le reveló a Elías exactamente lo que tenía que decir. Jezabel era la responsable material de la muerte de Nabot, pero Acab era el causante de todo, puesto que la carta enviada a los ancianos, en la que ordenaba el asesinato de Nabot, llevaba el nombre de Acab. Elías dijo a Acab que había pecado por quedarse con una propiedad que no le pertenecía y también por haber matado a su dueño. El mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot estaba Jezreel. El hecho de que los perros lamieran la sangre de un cadáver indica que la persona había sufrido una muerte deshonrosa, y especialmente si se trataba de un rey. Normalmente a los reyes se les prepara y se les enterraba con mucho respeto. Elías no le dejó dudas acá en cuanto a la sangre de quien estaba refiriéndose. Tu misma sangre, le dijo. Qué sentencia tan grande, tan fuerte sobre todo. Y acá le dijo Elías, en la mala contestación, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque tú has venido a hacer lo malo delante de Jehová. Qué manera de... Tal parece que Acab, o más bien que Elías, la última vez que se despidieron Elías y Acab, pues eran amigos, eran no tanto amigos, pero sí, eh, y esta vez, nada más al verlo, Acab, pues le entra un odio, o tal parece que lo odiaba porque dijo, me has encontrado, enemigo mío. Ya Elías no era sino que el enemigo público de Israel. Y bueno, dice que he aquí que yo traigo, en el versículo 21, he aquí que yo traigo el mal sobre ti, barreré tu prosperidad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira. Esta es la sentencia que le da a Acab, Elías. Bueno, cuando Elías se acercó a Acab en la viña robada, el rey le saludó con las palabras, como ya vemos, me has hallado, enemigo mío. Esto indica que Acab sabía que muy pronto Elías, o bueno, algún otro hombre de Dios, lo iba a encontrar. Elías no era ahora, Elías no era así el que perturbaba a Israel, sino que era el enemigo del rey. Acá se había constituido un enemigo del Señor y de su pueblo al hacer lo malo delante de Jehová. Acab en lo personal, dice, Dios le prometió traer el mal sobre Acab en lo personal y destruir la posteridad, eliminando hasta el último varón de su casa en Israel. Se iba a quedar completamente solo y sin aliados. La dinastía de Acab iba a ser destruida como la de Jeroboam y Basá. En cuanto a Jezabel, se le iban a comer los perros y el muro de Jezreel, en el muro de Jezreel, lo cual no era un final muy apropiado para una reina tan poderosa. Dice aquí que los perros salvajes se alimentaban de la basura en las ciudades de Jezreel. Los descendientes de Acab tampoco iban a recibir una sepultura digna,
sino que serían consumidos por los perros y las aves del cielo. Los que murieran en la ciudad, se los iban a comer los perros, y los que murieran en el campo o en batalla, se los iban a devorar los buitres, ¿no? Los animales de carroña. Y alcancé a ver un poco en Segunda de Reyes cómo quedó Jezabel. Se la comieron los perros, que nada más dejaron el puro esqueleto y el cráneo. Menciona ahí que nadie, no la reconocían. Cuando fueron a ver, cuando les vete a ver esa maldita cómo quedó, no reconocieron el cadáver porque pues nada más quedaban los huesos y la calavera. Pero bueno, así le fue. Ese fue el castigo merecido para Jezabel. Bueno, dice en el versículo 23, de Jezabel también había hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Es lo que ya habíamos comentado. 24, el que Acab fuera muerto en la ciudad, y se refiere a la sangre o a los herederos de Acab. El que Acab fuera muerto en la ciudad, los perros le comerían, y el que fuera muerto en el campo, lo comerían las aves del cielo. Como ya habíamos comentado, que murió de la familia de Acab, de los hijos de Acab que murieran en la ciudad, se lo iban a comer los perros. Y los que murieran en el campo, se los iban a comer las aves. Dice aquí las aves del cielo, pues las aves de rapiña, ¿no? Los buitres y las águilas, que son los que se alimentan de carroña. 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Era lo que comentábamos hace rato, que Jezabel era la que llevaba los pantalones en la casa del rey. Jezabel era la que le metía cizaña y le decía qué es lo que tenía cómo cómo debe de actuar el rey, Acab, y tal parece que no tenía criterio propio, o sí tenía algún criterio, pero se dejaba dominar por Jezabel. El 26 dice aquí, él fue de una gran manera abominable, caminando en los pos de los ídolos. Se refiere a Acab, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Bueno, aquí vemos que dice aquí que en esa sección del escritor dio su propia evaluación de Acab y Jezabel. Dentro de la narración de la conversación que Elías tuvo con Acab, fue único en cuanto al grado de su maldad. Se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jezabel no tenía sensibilidad espiritual ni conciencia alguna y le incitó a hacer el mal al volverse idólatra. Acá, como ningún otro, siguiendo en los caminos pecaminosos de los amorreos, quienes Dios había expulsado de Palestina cuando los israelitas tomaron la tierra prometida en los días de Josué. Esto lo vimos en Josué capítulo 10. Y vamos a ver los últimos versículos en los cuales nos va a hablar sobre el arrepentimiento a medias, ¿verdad? A medias de Acab. Dice en el 26, en el 27, perdón. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó, y durmió en cilicio y anduvo humillado. Aquí hay unas palabras muy interesantes que dice que me llamó mucho la atención. Que rasgó sus vestidos, dice aquí. Y bien el significado en la Biblia de MacArthur. Dice que rasgó sus vestidos. Es una especie de expresión de duelo, de dolor, de terror o arrepentimiento ante una gran calamidad, ya sea personal o de la nación. Hemos llegado a escuchar en algunos
capítulos anteriores que cuando alguien pierde un hijo o algún hijo se portaba mal y el padre lo daba por muerto, se rasgaba los vestidos. Esto, pues, en señal de duelo, que quería decir que había muerto, o sea, sintiendo un gran dolor. También vemos esta palabra que dice, durmió en silicio, se puso el silicio. El silicio es una especie de chaleco o de saco, dice aquí. Eh, Simulaba tradicionalmente el duelo y arrepentimiento. También quería decir lo mismo prácticamente, ¿no? El silicio simbolizaba tradicionalmente el duelo y el arrepentimiento. Si tienen algún otro significado acerca de estas palabras, en este caso, bueno, le pediría a Juan Carlos que si nos ilustrara un poquito más acerca de estas palabras, ¿no? Lo que quiere decir el rasgar los vestidos y el silicio. Como lo dijiste tú, eran expresiones de duelo. Es como hoy en día la gente expresa su duelo vistiéndose de negro, por así decirlo. En aquel entonces no solamente era, pues sí, una manera en que una persona expresaba su duelo, su pesar, era rasgándose los vestidos y vistiéndose de silicio, que era una tela áspera, rasposa. Ah, sí, sí, sí. Pues muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Algún comentario acerca de estos versículos? Yo, Armandito, buenas noches. Buenas noches, Liti. Buenas noches. Así como decía Juan Carlos, ¿no? Muchas veces, bueno, aquí el caso de Acab, ¿sí? Rasgó sus vestiduras, vistió de silicio y todo, pero era algo externo lo que él estaba haciendo, era un, algo cultural, algo externo, pero vamos a ver ahorita que narres los siguientes versículos cómo no fue un arrepentimiento, sino fue realmente un remordimiento porque temía el castigo. No fue una conversión, un arrepentimiento genuino que lo llevara a Dios. Realmente fue terror lo que tenía acá. Él tuvo miedo de lo que ya le estaba diciendo Elías, ¿no? Entonces, como dice Levi, lejos de ser un arrepentimiento, era el terror que tenía al saber lo que le iba a pasar, no solo a él, sino a sus descendientes. Y eso ya era algo que Jehová ya había determinado. O sea, aquí él podía haber manifestado su supuesto arrepentimiento, pero ya Dios ya lo había determinado y ya no había vuelta de hoja, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a ver en los siguientes versículos cómo Dios tuvo tanta misericordia por acá, que le dijo que iba a hacer a partir de su hijo Cosías o Casías, cuando iba a cumplirse esta profecía, ¿no? Pero Sí, vemos cuánta misericordia tuvo Dios y cuánta paciencia tuvo Dios por acá, porque Él quería que realmente se arrepintiera y que llevara al pueblo al arrepentimiento, pero pues vemos que el corazón de Acab no. Hasta el contrario, yo creo que una vez que Dios vio que Acab no respondía, pues endureció más su corazón y por eso es que va a terminar como va a terminar. sí, claro. Dice aquí que aunque era un arrepentimiento, como dice Leti, de apariencias, le dolió más el castigo, más no el pecado. Y aunque no es por eso, aunque no por eso dejó los ídolos, ni volvió la viña de Nabot, ni a los herederos de aunque ya no había herederos, sabemos que ya no había herederos. No obstante, como quiera, expresó cierta alabanza de gloria a Dios. Y como dices tú, Brendis, Dios le tuvo en cuenta, le hizo que Elías se percatase de ello. Vamos a ver más adelante, exactamente en estos versículos que dice aquí, en el 28. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías, tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, y en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Exactamente lo que comentabas, Brendis. Dios tuvo misericordia de Acab por ver,
aunque hubiera sido un arrepentimiento simulado, como comentábamos, le dolió más el castigo que el pecado que había cometido. Sin embargo, Dios tiene misericordia y le dice a Elías que le pronuncie la sentencia, pero que esa sentencia no va a ser llevada en los días de Acab, en los días del rey, sino que se va, lo mismo que le sucedió a los hijos de Jeroam y de Basá, les permitió todavía vivir, y cuando llegó la posición de sus hijos fue que promulgó la sentencia. En este caso viene siendo lo mismo, hasta que llegó Jeroboam en un comentario dice que fue de Jeroam o Jeroboam, y en otro comentario dice que a Cosías. Cosías, estaba viendo que Cosías era el hijo mayor de Acab, y también le sucedió lo mismo. Y Jeroboam o Jeroboam era el hijo menor y era hijo de Jezabel, que también le sucedió lo mismo, ¿no? En los dos se llevó a cabo la sentencia. Y aquí, pues aquí termina el capítulo 21. Vamos a ver que ya en el último capítulo, las últimas guerras, que por cierto vienen a ser las últimas guerras en las cuales participó Acab, y aún siendo las últimas guerras, pues viendo tanta misericordia del Señor, tanta, todas las maravillas que había hecho Dios por Israel, y no se arrepintió, sinceramente no se arrepintió Acab, pero eso ya lo veremos en el capítulo 7. Incluso vamos a ver la muerte de Acab. ¿Algún comentario, por favor? Si quieren hacer algún comentario. Yo como digo, esta es la situación de Acab, de Jezabel y de todos los que se han vuelto idólatras y no han obedecido en ese entonces, y bueno, y también ahora a Jehová y al que no ha aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Hay consecuencias, y las consecuencias pues nos perdona, pero nos deja las consecuencias, y pues son tristes las consecuencias a veces. En este caso de ellos pues hubo consecuencias, ¿no? Ya ves que murieron, y luego sobre sus hijos iba a caer los iba a matar también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, les iba a caer, ahora sí que la sentencia se iba a cumplir con los hijos de Acab, igual que con los hijos de Jeroboam y con los hijos de Basá. Armandito, yo también, mira, aquí me llama mucho la atención porque muchas veces decimos, ¿por qué si sigue pecando, sigue pecando, sigue pecando? ¿Por qué Dios no recae el juicio sobre él, ¿no? Así como acá, que pecaba, 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 y no recibió el juicio o el castigo aquí en la tierra. Pero vemos que Dios no puede ser burlado, aunque vemos que hay personas que siguen pecando, 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 y a veces pensamos, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no hace nada, no? Pero recordemos que Dios nunca va a tomar por inocente al culpable, y que ya sea que su juicio sea aquí en la tierra o que sea ya en el gran torno blanco, donde realmente van a ir al infierno, ¿no? Entonces vemos que Dios realmente siempre es paciente. Fue muy paciente con Acab para que Acab se arrepintiera, pero nunca se arrepintió, ¿sí? Entonces, sí, él no murió de la misma manera que Jezabel, ¿sí? Sino murió en batalla, pero como Sí. sus hijos sí murieron de esa manera, ¿no? Y a veces pensamos, ¿por qué los pecadores pecan, 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 pecan? ¿Y por qué Dios no emite juicio contra ellos? Dios no puede ser burlado. Él lo va a hacer en el momento en que él crea conveniente, pero de que llega el juicio, llega. Le está dando el tiempo para que se arrepientan, como Eso es es lo esto, que sí. ¿verdad?
A los que no se han arrepentido, es tan paciente el Señor que le está dando la oportunidad de que se arrepientan, así como se la dio a Acab. La que sí, aquí, la que sí pagó las consecuencias al momento y le llegó la justicia fue a Jezabel, porque dice aquí que Jezabel no se arrepintió, recibió lo que Dios le había prometido sin misericordia alguna. Ella sí se la chupó la bruja. Y luego muchas veces aquí comentamos como dice, ¿y por qué él no? Y eso, bueno, lo decíamos, ¿no? Yo antes lo decía, ¿por qué haces? Pero ahora ya no lo digo porque ya conozco la palabra de Dios y sabemos que en su momento Dios va a hacer juicio, ¿no? Sobre los que no creyeron y estuvieron, pues bueno, todos seguimos pecando, ¿no? Pero no en una dimensión como los que no han aceptado al Señor. Sí, claro, sí, aunque no somos perfectos y seguimos pecando, se nos da la oportunidad de arrepentirnos y de pedir el perdón. Pero pues ya no nos debemos de asombrar que cuánta gente peca y sigue pecando, porque pues, sabemos que nacieron o nacimos todos, nacimos con el pecado, ¿no? Todos fuimos pecadores. Hoy nos hemos arrepentido, nosotros los cristianos, gracias a la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios, y que se nos dio la oportunidad, y además porque habíamos sido escogidos desde un principio. Pero Amén. los que, amén, exactamente, y los que no se han arrepentido, el caso de la señora con la que trabajo, incluso no cree ni que existe el infierno. No, ¿cómo crees, señor Armando? El infierno está aquí pagamos todo, pues sí, aquí pagamos una parte de las consecuencias, pero el castigo eterno viene después de la muerte, o va a venir después del juicio. Pero Oye, pero por ejemplo, perdón, Armandito, nosotros, nosotros humanamente a lo mejor decimos, ella se va al infierno o comentamos, ¿no? Pero normalmente no sabemos en realidad, si son salvos o no son salvos, ¿no? A fin de cuentas, al momento de que se vayan a morir, pueden arrepentirse. Pero por sus hechos los conocerás, o sea, generalmente. Ay, perdón, buenas noches. Generalmente digo, o sea, yo pienso que una persona o que tiene testimonio, por ejemplo, en el caso de Jezabel, bueno, ella nunca dio evidencia de ser temerosa de Dios. En el caso de acá, al final, como dice Leticia, se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento legítimo de reconocer el poder de Dios. Fue un arrepentimiento como el de Judas. O sea, Judas se arrepintió no porque creyera que Jesús era el Mesías, sino más bien porque pues él creyó que había entregado a un hombre inocente, pero no reconocía el poder de Dios. Entonces, efectivamente, nosotros pues no tenemos el conocimiento de saber quién de dictaminar, ¿no? Quién se va y quién se queda, pero yo creo que una persona que escuche el Evangelio, pues ahora sí que solamente Dios sabe si en sus últimos momentos Él se revela, ¿no? Ante la persona, porque no necesariamente va a necesitar de nosotros. Pero pues para Acab y para Jezabel, pues no creo que hayan tenido oportunidad de ese reconocimiento, ¿no? Por el tipo de muerte que tuvieron. A lo mejor las personas que han escuchado el Evangelio, posiblemente ellas tengan oportunidad, bueno, y no sabemos de arrepentirse en el momento, ¿no? Porque los que no han escuchado, yo creo que no. Sí, Lule, a ver, sácame de esa duda. Pues una persona que ha escuchado el Evangelio, Dios puede tener misericordia de él en el último segundo de su vida, y hay un ejemplo clásico con el ladrón que murió en la Una cruz. cosa. Por ejemplo, pero yo creo que uno está más tranquilo cuando la persona dio evidencias de haber nacido de nuevo. Pues tú dices, pues él puso su fe en Jesucristo, dio frutos que demostraban realmente su fe. Cuando una persona no da evidencias, bueno, pues ya eso ya queda en las manos de Dios, o sea, si Dios tiene misericordia o no de esa persona. Sí. Ahora otra cosa que estaba yo viendo es que una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El remordimiento
las consecuencias. El arrepentimiento que la palabra es metanoia en griego, significa cambiar de mente, ¿sí? Cambias de mente. Y más que lamentar las consecuencias, lamenta el pecado. Aquí a poco Nabot regresó la viña o nunca, ¿no? el arrepentimiento, el cambio de mente lleva a la confesión, confesar. Nunca regresó a la adoración a Jehová. Exactamente, o sea, hay evidencia de que. Ahora, cuando yo veo esta historia, yo veo que parece que estuviera viendo las noticias de hoy en día, o sea, el mundo no ha cambiado realmente. Primeramente vemos las consecuencias de un yugo desigual. Ahí está. La mujer era la que mangoneaba a Acab. Hoy en día casarse en yugo desigual, toda la influencia mala que puede tener un cónyuge incrédulo sobre un cónyuge creyente, ¿sí? Es más fácil que el incrédulo eche a perder al creyente que el creyente, normalmente eso sucede. Segundo, veo ahí las consecuencias ahí en la vida de Acab y de Jezabel. La que mangoneaba, la que realmente gobernaba el otro era como un pelele nada más, un títere nada más. Y veo que cuando digo que parece que estuviera uno viendo un noticiero, imagina todo lo que orquestaron para quedarse con la viña. O sea, pareciera que estás viendo pleito entre políticos, cómo se las ingenian para hacer a un lado a alguien, ¿sí? Y salirse con la suya. O sea, esto que vemos hoy, pues no es nuevo, o sea, lo estamos viendo desde hace 2, 3 mil años, que el corazón, la maldad del hombre no tiene límites, en serio. Con tal de salirse con la suya, no les importa sobre quién pasen, ¿sí? Y ahí están las consecuencias de, de vivir apartado de Dios. Uno endurece su corazón contra Dios y Dios como castigo se lo endurece más. Y eso es tremendo. No vemos ningún ápice de arrepentimiento, nada, ¿no? Las personas van en plena decadencia. Y esto nos indica que el mundo no cambia, al contrario, va empeorando, porque de acuerdo a la Biblia dice que en los postreros tiempos habrá inventores de males, y lo estamos viendo hoy en día, cosas que antes cuando se veía eso, pues ahora ya es el pan nuestro de cada día. ¿Quieres ponerte triste y deprimido? Ponte a ver a Gómez Leiva en la noche y vas a ver cómo te ves deprimido. Una buena noticia no te da, puras malas noticias. De la manera más cruel como matan, asesinan, secuestran. O sea, el mundo va de mal en peor, va empeorando. Y la solución sigue siendo Jesucristo, ¿no? Amén. Amén, amén. A mí también me llama la atención cómo Acab y Jezabel, bueno, más bien Acab era codiciaba, ¿no? Codiciaba lo que no tenía, lo que no era de él, quería lo que era de otros y pasó encima de lo que fuera con tal de conseguir lo que él deseaba, ¿no? Y como un niño caprichoso, como decía, como un niño caprichoso, se fue y se metió a la cama muy triste, ¿no? Que no comía, no, así como un niño cuando quiere algo, ¿qué hace? Llora, patalea, se encierra en su cuarto hasta que lo consigue. Y aquí fue realmente Jezabel la que consiguió lo que el niño quería, a base de hasta asesinar, de llevar falsos testigos. Entonces siempre te fijas cómo estamos violando los mandamientos de Dios, mentirosos, falsos testigos, asesinos, o sea, que ellos cumplieron todo eso, ¿no? Entonces, ellos, Acab era codicioso y consiguió lo que quería, aún matando a las personas. Y como decía Juan Carlos, ahora lo vemos en todos los niveles de la sociedad, ¿sí? Entonces vemos que realmente el mundo va empeorando, pero vemos el corazón de Acab, que realmente nunca se arrepintió, porque como decíamos, si se hubiera arrepentido, hubiera dado la vuelta y hubiera ido hacia el camino de Dios, hubiera hecho que Israel volviera a adorar a Jehová, hubiera dejado a Jezabel, pero no, él hizo todo lo que su corazón le mandaba, ¿no? Y el problema estaba en su corazón precisamente. Ahora nosotros, como decían, nosotros no sabemos quiénes son escogidos, pero no necesitamos saberlo. Lo que nosotros necesitamos hacer es obedecer el mandato de Dios, ir y predicar el evangelio, ¿sí? A toda criatura,
¿sí? Y ya Dios se encargará de convertirlo o simplemente, como decía Juan Carlos, dejarlo. No quieres, pues, endurecer su corazón, ¿no? Pero eso, pues ya depende de Dios, no de nosotros. Además, si se observan la similitud que hay entre el pecado de David y lo que hizo Acab. O sea, David le quitó su única ovejita a, ahí está, ahí se me fue, a Urías. Urias. Tenía su única tierrita que tenía Nabot, era esa. ¿Y cuánta tierra tenía el rey? Mucha. O sea, pero ¿por qué se obsesiona con la viña de Nabot? Nada más porque me he de comer esa tuna. De que se obsesionan con algo, pues hacen lo que sea con tal de salirse con la suya, ¿no? Y pobre Nabot, o sea, y como mencionaron, Nabot era más íntegro delante del súbdito que el propio rey, porque Nabot no, por ley no podía vender su tierra. Su propiedad. ¿sí? Y entonces, quien realmente, Nabot, acá estaba pretendiendo que Nabot pecara, que violara la ley, que se la vendiera, ¿sí? Como si no tuviera suficiente. Y ahora, ¿para qué la quería? Nada más para sembrar hortalizas. O sea, Porque estaba ahí en su casa de sí, veraneo. Para hacerle un huerto. exacto. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Por avaricia harán mercadería con sus almas, dice también ahí la palabra. Oye, por ejemplo, un ejemplo de Pablo y de acá, por ejemplo, ahorita me viene a la mente de que Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, tenía paz, tenía tranquilidad, y acá que tenía un palacio y tenía todo, no tenía esa paz, esa tranquilidad, porque no tenía a Dios, ¿no? Obviamente. Claro. Claro. Además también, Armandito, ahorita que dijo Juan Carlos que Nabot no fue grosero con Acab, simplemente él estaba obedeciendo la ley, ¿no? Porque nadie, ninguna tribu podía venderle su tierra a otra tribu, ¿verdad? Al menos que fuera una necesidad muy grande la que tenían, la podían vender, ¿sí? Pero en cuanto un pariente cercano la podía liberar, la liberaba, o si no, hasta que se cumpliera los 50 años, ¿cómo se llama? El El jubileo. jubileo. Entonces ahí ya regresaba, porque Dios no quería que las tierras estuvieran pasando de una tribu a otra, ¿no? En la tribu. Entonces Nabot fue íntegro, íntegro. Sí, prácticamente Nabot le habló con las palabras de la ley, pero Acab no lo entendió así, sino para él fue una negativa. Nabot ya sabía que si le vendía su propiedad al rey, jamás la iba a recuperar, ni siquiera en el jubileo, porque ya Acab iba con la intención de quedarse con ella a perpetuidad. Y sí, adelante. Digo, y era fiel Nabot, ¿no? Sí, Más que nada. sí, claro. Ahora, Obediente de las leyes de Dios. al principio preguntaban, comentaban ustedes que si Acab quería que le vendiera la viña a Nabot, ¿acaso Acab no sabía que la ley prohibía eso? Y comentaban, ¿ignoraba o lo sabía? Yo O pienso sabía de que la lo ley. sabía, porque una cosa es no obedecer por ignorancia y otra cosa es ser deliberadamente. Y ellos conocían Sí. la ley, pues, ¿qué hacían con la ley? No la respetaban, no la obedecían. O sea, el problema de Israel era ignorancia, era rebeldía en contra de lo que estaba claramente escrito. Sí, definitivamente fue un pueblo muy rebelde, sobre todo el del norte, ¿no? Israel. Fue muy rebelde, muy Eran de incrédulo. dura cerviz, decía Moisés, ¿no? Porque eran sumamente rebeldes. Y aquí, bueno, pues yo pienso que nos deja una enseñanza, ¿no? Aquí leí en el libro que nos pasaste, Juan Carlos, que dice, me gustó mucho esta reflexión, dice, ¿qué nos enseña? Que el Dios que mostró esa increíble paciencia a los hombres perversos de tiempos pasados, hoy quiere mostrar la misma compasión. No importa qué maldades hayamos hecho, nunca es tarde para humillarnos delante de Él pidiendo el perdón de nuestros pecados. Pablo declara, la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 3:23. Entonces nos deja esta increíble enseñanza de que, ¿por qué tantas veces perdonó acá? ¿Por qué tantas veces lo buscaba? Porque quería que se arrepintiera, ¿no? Y tuvo mucha paciencia y mucho amor por él. Pero bueno, solamente Dios sabe si se arrepintió o no, como dicen en el último momento, pero pues como dice Patti, por sus frutos los conocerás, y acá no mostró ningún fruto, pero bueno, eso ya no nos toca a nosotros decidirlo, ¿no? Pero nosotros sí sabemos a dónde vamos y que estamos aquí por él, ¿no? Para alabarlo, para adorarlo, porque para eso nacimos y sabemos a dónde vamos, que también vamos a ir al tribunal y también ahí nos va a juzgar, ¿no? Por lo que hicimos o dejamos de hacer. Si predicamos o no el evangelio, ¿no? Pero bueno, ya él nos va a juzgar en ese momento. Y bueno, aquí vemos otro carácter de Dios, ¿no? Su inmutabilidad, que nos deja en paz y tranquilos, sabiendo que Él cumple su promesa y cumple su palabra, ¿no? Porque es Dios. Y es todo, gracias. Una aclaración. Todos los, todos los cristianos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, ¿sí? Todos. Lo explica Pablo en Corintios. Pero el creyente no va a ser juzgado, lo que va a ser juzgado son sus obras. De hecho, se le conoce el juicio de las obras. Los creyentes van a ser, o sea, uno ya no va a ser juzgado porque ya Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ese asunto ya es salvación. Lo que se va a juzgar van a ser nuestras obras, fueron para la gloria de Dios o no, y lo que se va a ganar o perder son galardones, no salvación, porque Pablo lo dice claramente en Corintios. Ayer me metí al estudio de Danis de los matrimonios, y pues cuando tengo chance me meto. Yo tuve chance y me metí. Y estaban hablando de etcétera, ¿no? Entonces una hermana comentaba que por qué si la paga del pecado es muerte, por qué mucha gente anda de adúltero, más adulterio, y no les pasa nada, no les pasa. Ella pregunta, yo creo no entiende lo que significa la paga del pecado es muerte. Ella piensa que es adulterio y Dios puede hacerlo. A la primera, ¿sí? Pero yo le explicaba que la palabra muerte no significa dejar de existir, significa separación. Separación. Cuando una persona está cometiendo adulterio, hay muerte, o sea, hay separación con su esposa, con su familia, se desintegra, aún con la sociedad, aún con él mismo, porque luego ya viven en paranoias de persecución y todo, porque el pecado. Pero finalmente si no hay arrepentimiento, va a haber la muerte eterna, o sea, la separación eterna. O sea, yo lo que traté de explicarles es que finalmente Dios sí ejecuta sentencia. Dios puede ejecutar sentencia a la primera que haces, ¿sí? O él sabe cuándo. Y Pablo lo explica aquí porque a veces uno puede andar en pecado y como no te pasa nada, dice, pues Dios ha de estar contento conmigo, o sea, Dios no tiene que control conmigo porque pues yo ando haciendo estas cosas y todo y no me pasa nada. Y piensan que Dios está aplaudiéndoles o que Dios está haciéndose de la vista gorda o que no está pasando nada malo. Pero fíjate lo que dice aquí Pablo en Romanos 2:4, Romanos 2:3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Fíjate cómo dice riquezas, o sea, mucha, las riquezas de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, muchas veces si Dios en su gracia no ha ejecutado sentencias sobre nuestro pecado, es porque está mostrando gracia, paciencia y benignidad. ¿Con qué propósito? Para guiarte al arrepentimiento. Y si uno sigue empeñado en seguir en su pecado, ¿cuál es el problema? ¿Qué lo dice ahí Pablo en Romanos? Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entrega a mentes reprobadas, ¿sí? Entonces sí, ya es cosa seria cuando alguien persiste. Por eso no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas es cosa seria, de verdad. Dios puede endurecer ese corazón como juicio, ¿sí? Eso quieres, pues eso tendrás, ¿no? Entonces, que Dios ejecute sentencia, tarde o temprano Dios la va a ejecutar. O sea, a Dios no se le va a pasar por alto nada, pero en su misericordia nos da tiempo para arrepentirnos y ya
ya depende del corazón humano si realmente viene el arrepentimiento o no. Sí. No, nada más iba a comentar que mucha gente, bueno, que no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha sido regenerada, transformada, dice, ay, pues si todos lo hacen, mira, todos lo hacen, todos adulteran, todos engañan y todo, y no les pasa nada, ¿no? Entonces ellos piensan que Dios o Dios no existe o Dios está contento con ellos, como decís, ¿no? Exactamente, y ya está ahí uno violando otro mandamiento de Dios que nada más no me voy a extender mucho porque sobre eso voy a predicar el domingo, Romanos 12, que dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no adoptes la forma de pensar del mundo porque este mundo es malo, ¿sí? Y como dice Pablo, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Terminan contagiando, si uno no está alerta, terminan contagiando y terminas al rato ya pensando que es normal que se case un hombre con un hombre, porque ya estás amoldándote tu manera de pensar, o que nada tiene de malo el uso del transgénero y todo eso. O sea, ya Dios ya no determina el sexo, ahora lo determina uno mismo. Imagínate que un cristiano termine pensando eso, ya. Piensan de esa manera por desconocimiento de la palabra, más que nada. Y porque no toman en cuenta a Dios, porque el que toma en cuenta a Dios estudia Sí. su palabra. Eso se llama ignorancia. Ignorancia en la palabra de Dios. Las buenas costumbres. Bueno, yo ya de mi parte ya. Sí, sí. Yo también, por mi parte también. No hay Sí, más. yo también, yo nada más un último comentario, digo, ahorita se me vino a la mente de cómo Nabot prefirió morir que vender su tierra, ¿no? No. No se lo esperaba. Nabot prácticamente no se lo esperaba. Ah, ok. Pero pues eso fue por la maldad de Jezabel, que lo sentenciaron injustamente. Lo sentenciaron injustamente, pero sí, efectivamente, yo pensé que prefirió morir a violar la ley de Moisés. Ok, gracias, Armandito. Pues lástima. No, gracias a ustedes por los comentarios. Pues ya te paso Nos vamos edificando unos con otros. 10. Como debe de ser. Amén, amén. Pues por mi parte, eso fue todo. Pues ya mándanos a dormir, Uriel. Pues bueno, vamos a hacer una oración y vamos a agradecer al Señor. Cerramos nuestros ojos y, Un segundo, Señor, un segundo. sí, Qué bueno que estuvo Yola, doña Magda y Paco también ahí estuvieron. Nos da gusto haberlos tenido aquí. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y have a sweet dream. Un dulce sueño para esta noche. Y bien Armandito, todos aprendemos, dices tú, juntos. Ahora sí, Gracias a Dios, gracias a Dios. amén, amén, amén. Padre bendito, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria, Señor Padre bendito. A ti que eres el Rey de Reyes, Señor Padre bendito, eres el omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor Padre bendito, tú que conoces nuestros corazones, Señor mío, tú que eres bondadoso. Gracias, Señor Padre, por tu gracia hacia nosotros, Señor Padre bendito, que diste a tu bendito Hijo Jesucristo a morir por todos tus escogidos, Señor Padre bendito. Te doy las gracias porque nos permites estar en el estudio, Señor mío. Nos permites aprender, Señor Padre bendito. Gracias, Señor, por la sabiduría que le has dado a Armandito, Señor, para que pueda dar el estudio. A Brenda también cuando da los estudios. Sabemos que eres tú, Señor Padre bendito, que pones palabras en ellos, Señor Padre mío. Pones la sed, Señor mío, de aprender y de poder dar los estudios para que nosotros podamos aprender, Señor mío. Te doy gracias por la vida de todos los que estamos aquí presentes, Señor mío, por darnos la oportunidad de despertar, de abrir los ojos y de poder estar presentes, Señor mío, en tu palabra, Señor mío. Gracias te doy, te pido que podamos pasar una noche agradable, tengamos un sueño reparador, Señor Padre bendito, y que mañana nos des la oportunidad de poder estar nuevamente en el estudio, Señor Padre bendito, y que este estudio nos
nos da muchas cosas para poderla llevar a cabo, Señor, mucho aprendizaje, Señor mío, que debemos de ser fiel a ti, Padre bendito, y antes de cualquier cosa, orar y pedirte las cosas, Señor, Padre bendito, que tú nos las haces saber, Señor. Gracias, Padre bendito. Todo esto te lo pido en el nombre de tu bendito amado Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Gracias. Adiós, saludos Bye, a saludos. todos.